Bueno, pues muy buenos días. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se complace en recibir al profesor Richard Stith de la Valparaiso University School of Law en Indiana, Estados Unidos. El profesor Stith ha dedicado muchos años de su carrera al estudio de un tema que, pues como ustedes saben, hoy se vuelve de una gran actualidad, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia la discusión de uno de los asuntos que puede ser de los asuntos más relevantes, y en este marco del seminario de sentencias relevantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas que coordina Carlos Natarén y Francisco Ibarra Palafox, quienes me pidieron ahora presentar al profesor Stith, pues cae en el mejor momento. Les decía, el profesor Stith tiene su doctorado en ética de la Universidad de Yale y hizo sus estudios de grado en la Universidad de Harvard y en Berkeley en teoría política. Ahora, bueno, pues enseña diferentes materias relacionadas con los derechos fundamentales y es editor del American Journal of Comparative Law y de la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Su actividad ha sido muy intensa, como les decía, ha estudiado estas cuestiones, ha publicado en numerosos países, con traducciones incluso en China, en Ucrania, en la India, en fin. Y como mencionaba, creo que es un momento muy significativo para nosotros el repensar o el entender los alcances de una de las primeras, o acaso la sentencia que marcó el parteaguas dentro de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el establecimiento de dos lecturas fundamentales en el caso del aborto. Me refiero a la sentencia Roe versus Wade de 1973, que el profesor Stith va a exponernos esta mañana. Vamos a proponer un formato que pretende o entiendo que busca el intercambio con el público de tal suerte que el trabajo que preparó, que nos va a presentar el profesor, está dividido en 4 partes. En principio vamos a hacer alguna pequeña pausa al final de cada una de estas secciones para que haya algún intercambio. Son 3 fundamentales. Si hay tiempo de llegar hasta el final, bueno, pues esperamos poder contar con el intercambio de sus opiniones. Bueno, pues como les decía, de los ejes del debate, al menos en Estados Unidos, se han generado 2 grandes concepciones respecto del aborto. La primera de ellas, una lectura de la Constitución que pretende entender que existe de manera derivada, no explícita en el texto constitucional, la idea de un derecho a la vida, que es lo que ha generado un debate bastante amplio, incluso a cada nominación de nuevos jueces de la Corte Suprema. Es uno de los temas que viene sistemáticamente entre los actores políticos a preguntar cuál es la sensibilidad del candidato a ocupar una vacante en la Corte Suprema. Y por otro lado, la idea de la posibilidad que tiene la mujer de elegir libremente si tiene o no tiene al producto de la gestación. Dejo pues con ustedes al profesor Stith y espero pues a final de estas pausas que tengamos un intercambio pues digamos lo más activo que se pueda, espero, y bueno, pues bienvenido al instituto. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien?
Quisiera primero agradecer mucho al doctor Tortolero por su amable presentación y también por la invitación del instituto y sobre todo la asistencia de ustedes. Para mí es un gran gusto personal volver a la UNAM. Uno de los momentos más importantes en la vida mía pasó hace unos 45 años. En aquel tiempo pasé unos meses aquí al lado de la UNAM en el Pedregal, pero en aquel tiempo fue Pedregal, ¿no? Nada más todo piedra negra apuntada, ¿no? Muy difícil de caminar, y ahí vivían muchísimas personas del campo, pobrecísimos. Intentamos unos estudiantes universitarios mexicanos y estadounidenses de ayudarles en organizar una casa popular en aquel tiempo. Y fue yo qué sé, cambió mi vida estar con ustedes. Y a mí, ahí empecé de poder hablar en español. En aquel tiempo podía hablar correctamente. Desgraciadamente tengo que confesar que el año pasado pasé un semestre en Valencia. Entonces se me ha pegado de vez en cuando el deseo. Intento hablar correctamente, pero de vez en cuando van a ver que salga un teteo y no quiero que me tomen como cachutín, porque yo sé lo que pasó con ellos, ¿no? Entonces quiero tener un poco de cuidado. Bueno, voy a ir leyendo y comentando a la vez, pero lo tengo todo escrito, lo he entregado en hard copy y también en forma electrónica al doctor Tortolero, así que pueden hacer referencia a lo que digo después, no tienen que apuntar. El título que he puesto de la ponencia mía es ¿cómo ha podido sobrevivir la sentencia Roe v. Wade? Porque vamos a ver que ha sido rechazado hondamente por la misma Corte Suprema. ¿Y cómo está que ha podido sobrevivir? Vamos a ver los rechazos y voy a agregar que yo creo que una de las razones, razones de sobrevivencia es la falta de una crítica fuerte de la izquierda. Entonces voy a intentar de hacer, hay unas pocas personas, voy a llamar atención a esta crítica de la izquierda que no se oye tanto, no se oye bastante. Bueno, el rechazo a la sentencia estadounidense Roe v. Wade en 1973 anunció el derecho al aborto. Se ha profundizado y se ha extendido a través del tiempo y de las siguientes generaciones. Por ejemplo, una profesora de la Universidad de Chicago, Gimbert Edelstein, muy conocida, ha dicho que la disputa parece menos resuelta hoy que nunca. Y un sondeo sobre Roe en 2005 de Harrisburg dijo la oposición está al nivel más alto en 20 años. Y una cosa un poco engañoso, el Harrisburg siempre dice que Roe v. Wade aprobó el aborto durante los primeros 3 meses. ¿Está usted a favor o en contra? Y él dice que hay una pequeña mayoría todavía a favor, pero que ha bajado la mayoría mucho, al nivel menor que antes, pero la discusión es algo falso. Como vamos a ver cuando vamos más a fondo en la sentencia, cubre todos los 9 meses, no solamente los primeros 3 meses. Entonces, es un sondeo engañoso como muchos, pero de todas formas indica que está bajando el apoyo a Roe. El reportaje de David Savage de Los Angeles Times es más correcto, dice que una encuesta Gallup en mayo de 2005 muestra solamente 23% de los cuestionados que dijeron que el aborto debe ser legal en todas las circunstancias, que es la regla impuesta por Roe v. Wade. Y una cosa muy interesante, los sondeos muestran que las nuevas generaciones, que cada generación es más antiaborto que la generación anterior. Que no es que los jóvenes son siempre más conservadores. Por ejemplo, en cuanto a los derechos de los gays, de los homosexuales, están más a favor cada nueva generación. Pero
a la vez están más en contra del aborto. Muy interesante. Salió, por ejemplo, en 2005, el 30 de marzo de 2005, en el New York Times, un artículo muy interesante, Surprise Mom, I'm anti-abortion. O también el Glamour Magazine de 2005 también tiene The Mysterious Disappearance of Young Pro-Choice Women. Entonces es algo muy interesante. No sé exactamente cómo explicarlo, pero está basada el apoyo en general a esa sentencia. Esta breve ponencia de hoy sugiere que parte de la respuesta tiene que ser que la izquierda, en este caso, no ha representado su importante papel en la vida pública. Es la razón porque existe todavía, porque sigue como una sentencia válida. ¿Cuál papel? ¿De qué papel estoy hablando? El papel de desenmascarar cómo los derechos privados e individuales sirven para la explotación de los débiles. El ensayo, entonces, tiene 4 partes. Primero, haremos un breve resumen de la sentencia Roe. Después hago una pausa para ver si está claro el alcance de la sentencia. Segundo, repasaremos rápidamente unas críticas comunes, sobre todo las de juristas, jueces y otros actores jurídicos. Para mayor brevedad, no voy a entrar aquí al argumento de que el aborto viola los derechos humanos del feto, porque ya se oye bastante. Creo que hay otros argumentos en contra que a lo mejor no habrán oído. Y tercero, veremos en esquema general la naturaleza de la crítica de izquierdas que falta. Y por último, si nos queda tiempo, podemos examinar por qué la despenalización del aborto es incompatible con esta crítica de izquierda. Bueno, voy a comenzar entonces con lo que Roe v. Wade decidió en 1973. En esa sentencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América declaró que un nacido no disfruta de ninguna protección constitucional antes de salir del vientre materno. Es más, antes de la llamada viabilidad, alrededor de las 26 semanas del embarazo, en 1973, ahora es más temprano, pero en aquel tiempo fue 26 semanas más o menos. Ni por la ley, no por la Constitución, ni por la ley puede el Estado restringir el aborto para el bien del feto antes de 26 semanas. No puede requerir, por ejemplo, que haya beneficio significativo o alguno para la madre para que se aborte. No puede haber ninguna indicación, tiene que ser libre. E incluso cuando es ya viable el feto, después de las 26 semanas, puede ser abortado por razones de salud materna extremadamente amplias. La Corte decía en ese tiempo, la salud incluye, son de sus palabras, todos los factores físicos, emocionales, psicológicos, familiares y la edad de la mujer, que tienen que ver con el bienestar del paciente. Y este permiso de abortar por razones de salud muy amplias dura hasta el nacimiento mismo. Entonces hay derecho al aborto durante los 9 meses. Basándose en un recientemente reconocido derecho constitucional. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, unos pocos años antes de Roe v. Wade se había reconocido un nuevo derecho fundamental, como dijo el profesor Tortolero, no textual, pero implícito, decían en la Constitución, pero aunque lo han dicho que era nada más implícito, lo han llamado fundamental, que se llamaba la privacidad, privacy, el derecho a la privacidad. Y a base de ese nuevo derecho fundamental de la privacidad, Roe promovió un derecho de abortar a petición casi absoluto durante los 9 meses del embarazo. ¿Por qué digo casi absoluto? Porque en los últimos 3 meses se puede insistir de alguna razón de salud, pero la salud es tan vago y tan amplio que de veras no cuenta. Y en esta decisión derogó las leyes de todos los 50 estados. Es decir, ninguna ley fue bastante amplia para la Corte. Yo he traído hoy los textos de todas las sentencias a las cuales voy a referir, porque
puedo imaginar que para ustedes es difícil creer si son tan extremos. Entonces, si quieren mirar los originales con las notas de pie de página de la ponencia, están aquí, en los textos oficiales. Ahora, quisiera parar un momento para ver si la naturaleza de la sentencia está clara, porque a lo mejor han habido otra cosa, porque los periódicos a veces no dan un reportaje completo. ¿Tiene alguien una duda que quiere levantar? Sí. Muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces voy a pasar por los grandes rechazos de Roma, el título que lo pongo. No todos los rechazos, pero uno de los rechazos grandes. Muchos expertos en derecho constitucional, estando tanto a favor como en contra del aborto, han criticado el fallo Roe, ese fallo de 1973, por no estar fundamentado en nuestra Constitución. La Corte Suprema, dicen ellos, simplemente invitó el derecho al aborto en un acto de activismo judicial. Claro que este tipo de crítica es bastante común después de muchas sentencias judiciales. Pero lo extraordinario, en este caso, es que los dos bandos, pro y anti-aborto, están de acuerdo en afirmar la ausencia de fundamento constitucional en Roe. Y pongo en la nota aquí de página uno de los peritos famosos que están a favor del aborto, pero que dicen que la sentencia no tiene fundamento constitucional. Aún entre los peritos que defienden al aborto, quienes por lo tanto favorecen el resultado de Roe, la gran mayoría no se convence por los argumentos de la Corte. Un erudito ha dicho recientemente: no conozco a ningún erudito, juez o abogado serio que intente defender el análisis de Roe en terreno textual o histórico. ¿Puede influir este rechazo de Roe el hecho de que en los últimos años, este también puede ser noticia nueva para ustedes, no sé, pero en los últimos años, por razones sobre todo democráticas, se ha disminuido mucho el apoyo por la llamada Constitución viviente, que hubo, subió el prestigio de la idea de la Constitución viviente, sobre todo en los años 50, porque daba derechos a los negros, y todo el mundo quería ayudar a los pobres negros perseguidos en el sur. Pero ahora, por razones democráticas, la izquierda en Estados Unidos, sobre todo los profesores, los peritos, los expertos en general, pero sobre todo los de izquierda, están rechazando quieren de veras no tener la revisión judicial. Hay unos, por ejemplo, el presidente de las escuelas de derecho de hace unos 2 años, Mark Tushnet, que es profesor de Harvard, publicó un libro en 1999 que se llama Taking the Constitution Away from the Courts, dándolo al pueblo, es la idea. Y el decano de Stanford Law School, una escuela muy importante, hoy Larry Kramer acaba de publicar un libro que se llama The People Themselves, Popular Constitutionalism Against Judicial Review. Y salió más recientemente en el Yale Law Journal, una revista muy importante, por Jeremy Waldron, también un filósofo de derecho de mucho peso, The Core of the Case Against Judicial Review. Entonces, pueden consultarlos si quieren, son muy interesantes. Yo también, un servidor, he escrito, que acaba de salir este año, en Hastings Constitutional Law Quarterly, un artículo que se llama Securing the Rule of Law Through Interpretive Pluralism, an Argument from Comparative Law. Entiendo, porque es un problema mundial, no solamente en Estados Unidos, peor en Europa. Y es una cosa que pasa en todo el mundo, que estamos, el poder de hacer leyes está saliendo de las manos de los pueblos y entregándose a los expertos y sobre todo a los jueces. Pero ¿cómo es posible no hacerlo? Yo, a nivel de una teoría general,
eso lo expongo sobre eso. Y ha tenido mucha resonancia, sobre todo en Europa. Está apuntado aquí. Y también he dado al profesor Tortolero copias de todos, de ese escrito y otras cosas. El legislador estadounidense también ha rechazado la doctrina de la Corte, según la cual la ubicación de la criatura dentro o fuera del vientre de la madre puede determinar si se trata o no de una vida humana, porque la Corte dijo que no es que se puede permitir el aborto porque se trata de una vida potencial durante todo el embarazo. Lo mismo, un minuto antes del parto es una vida potencial, nada más es vida actual humana después del parto. Entonces, pero el legislador no ha seguido esta doctrina de la Corte. La mayoría de los estados norteamericanos actualmente califican la muerte de un niño no nacido como un tipo de homicidio, un acto de matar a un ser humano actual, no solo potencial, si es cometido sin permiso de la madre. Claro, no pueden prohibirlo, realizar un aborto con permiso de la madre, porque por la sentencia de Roe. Pero tales leyes, que están en la gran mayoría de los estados, han sido declarados plenamente constitucionales, debido a que Roe no prohíbe el castigo de los abortos que se cometen sin el consentimiento de la madre. Entonces, si el madre consienta, no es nada mal en el aborto, pero si la madre no consienta, puede ser asesinato. En algunos de estos estados, en algunos de estos estados no protegen al embrión en las primeras semanas de su vida, pero muchos sí lo hacen. En Minnesota, por ejemplo, una persona que mate intencionadamente a un embrión humano recién concebido al atacar a su madre puede ser condenada a cadena perpetua por lo que la ley lo llama asesinato de un niño no nacido. Y en el año 2004 se agregó al Código Federal una ley muy semejante, la Ley de las Víctimas de la Violencia No Nacidas, en respuesta al trágico asesinato de Laci Peterson y su hijo no nacido, Connor. Esta ley da al niño no nacido, en todo momento de su desarrollo prenatal, la misma protección de la ley federal que tiene su madre, inmunitaje contra ella. Quisiera mencionar, aquí, estamos en un mundo internacional, no tan fijado dentro de cada país hoy en día. Entonces voy a mencionar el rechazo internacional más importante también a la sentencia de Roe, que ha sido por el Tribunal Constitucional Alemán, que es el tribunal constitucional de más prestigio en Europa. Es muy interesante porque la sentencia del tribunal alemán vino justamente un poco más de un año después de Roe v. Wade. Y cuando la Corte Suprema Norteamericana volvió a reconsiderar Roe v. Wade en el caso Casey, del cual vamos a tratar después, también un año después, la Corte Suprema, la Corte Constitucional de Alemania volvió a tratar el tema. Entonces es como dos respuestas a los acontecimientos norteamericanos en Alemania. Pero en Alemania, de manera muy parecida al legislador norteamericano, el tribunal rechazó la doctrina de Roe, que indica que el feto es solo una potencia de vida humana. Refiriéndose a Roe, el tribunal afirmó en 1975 que el niño no nacido está constitucionalmente protegido durante todo el embarazo. En las palabras, ahora estoy leyendo palabras del tribunal. El proceso de desarrollo es un proceso continuo que no muestra ninguna demarcación pronunciada y que no permite ninguna división precisa de las distintas etapas de desarrollo de la vida humana. El proceso no finaliza ni siquiera con el nacimiento. Los fenómenos de la conciencia,
que son específicos de la personalidad humana, por ejemplo, aparecen por primera vez bastante tiempo después del nacimiento. Por lo tanto, la protección de la ley fundamental no puede limitarse ni al ser humano llamado realizado, aunque no es, después del nacimiento, ni al niño al punto de nacer, que es capaz de vivir independientemente la viabilidad. No puede efectuarse aquí ninguna distinción entre las diversas fases antes del nacimiento de esta vida que se desarrolla a sí mismo. El tribunal incluso indicó que si no protegemos la vida humana durante todo el embarazo, estamos de vuelta en un sendero tipo nazista hacia la negación de la individualidad del individuo. Yo escribí un artículo que se publicó en la revista de Derecho Público de Madrid hace como 20 años sobre esa sentencia comparada a la norteamericana y también con la española de 1985, si me acuerdo bien. Y lo tiene también el doctor Tortolero. Volviendo al tema del aborto de 1993, después del caso Casey norteamericano, el tribunal alemán explica simplemente que donde hay vida humana hay siempre dignidad humana, y donde hay dignidad humana hay siempre el derecho fundamental a la vida. Pero esto es muy interesante. Y al menos es interesante porque se trata de estas cosas, yo que sé, aquí en México hoy en día. A diferencia de la sentencia de 1975, que habló del no nacido solamente como un bien jurídico, la sentencia de 1993 indica varias veces que el feto tiene derecho propio, eigenes, en alemán, a la vida, que indicaría un derecho constitucional subjetivo. Por eso es interesante. Yo tengo las páginas están en la ponencia, si quieren ver algo después. Bueno, como hemos dicho ahora, la Corte Suprema estadounidense misma, la misma Corte, ha rehusado la oportunidad de reafirmar el razonamiento de Roe v. Wade. Desde 1992, en la sentencia de Casey y Planned Parenthood, la Corte ha dejado de caracterizar al aborto como... Bueno, voy a parar un momento. Lo que pasó en 1992 es que había muchas peticiones de muchos juristas del pueblo que revisen el tribunal, por lo menos el caso de Roe, para ver si quieren cambiarlo. Entonces, eso hicieron en 1992. Dijeron que iban a ver si deben continuar, o reafirmar o anular, derogar la sentencia. Bueno, lo que pasó en este caso de Casey en 92, no derogaron la sentencia, pero sí hicieron unos cambios bastante grandes. La Corte dejó de caracterizar al aborto como un derecho fundamental. No, ya no usa la palabra fundamental para el derecho al aborto. Y también dejó de usar la palabra privacidad. No habla más de la privacidad, que era la base de ese derecho supuestamente fundamental en 73. Toda la teoría de la privacidad que se resaltó tanto en Roe se ha abandonado en la jurisprudencia constitucional actual en los últimos 10 y tantos años. Hoy en día la Corte habla solamente de la protección de la libertad y no de la privacidad cuando habla de actividades íntimas. Ha abandonado también su división previa del embarazo en 3 trimestres, no hablar de trimestres más. Además, eso es interesante, en Casey la Corte por primera vez indica que el no nacido puede llamarse un hijo vivo, no solamente potencial, un hijo vivo durante todo el embarazo. Estas son las palabras de la Corte. Aún en las etapas del embarazo más tempranas, el Estado puede alentar a la madre que sepa que hay argumentos filosóficos y sociales de gran peso a favor de la continuación del embarazo y que su decisión contemple las consecuencias de un aborto para el feto. Es muy interesante también que subraya argumentos filosóficos y sociales
y no alega nunca ha alegado ni en Roe, ni hoy en día, en ninguna sentencia. La mayoría de la Corte nunca ha alegado que tiene que haber fundamento religioso debajo de los argumentos en contra del aborto. Es una alegación popular que la gente suele decir, pero los juristas, los jueces nunca lo han agarrado. Además, agregó que el Estado mismo puede expresar respeto profundo para la vida del no nacido, y habla en otra parte de la vida del hijo que lleva la mujer. ¿Por qué entonces, si en el caso Casey se abandonaron las premisas principales de la sentencia de Roe, de privacidad fundamental en un lado, de que el no nacido es nada más una potencia en el otro lado, no se abandonó su conclusión de que hay un derecho constitucional de abortar? La Corte respondió que la doctrina del precedente vinculante de stare decisis prohíbe que se revoque el resultado de una sentencia simplemente porque ha sido, en sus palabras, decidido erróneamente. Admitir errores grandes puede ser especialmente peligroso para la Corte, dice la Corte, en sus palabras. Hay un límite a la cantidad de error que puede ser convincentemente imputada a las Cortes previas. Sus palabras. Exceder ese límite haría que, otra vez en sus palabras, que la legitimidad de la Corte se debilitara. Incluso, mis palabras ahora, incluso que una sentencia ha sido, pero estoy resumiendo lo que ha dicho la Corte. La Corte dice que si una sentencia ha sido de gran controversia pública, esta sentencia adquiere más fuerza vinculante, según Casey, porque anularla podría parecer rendirse ante la presión política. Por lo tanto, en sus palabras exactas, una decisión de anular el juicio esencial de Roe en las circunstancias actuales trataría de error, si es que hubo error, al costo de daño profundo e innecesario a la legitimidad de la Corte y al compromiso de la nación al Estado de Derecho. Es decir, resumiendo, admitir que el fallo Roe, el que aprobó el aborto libre a petición, incurre en un gran error en su resultado, implicaría, según estos jueces de la Corte Suprema, una inaceptable pérdida de prestigio para dicho tribunal. Así somos todos. Sentimos la tentación de no admitir nuestros errores, especialmente los grandes errores. Por eso es de suma importancia hacer un gran esfuerzo de no emprender un camino equivocado. Ojalá que México no lo haga. A pesar de que el fallo Casey se basó en el carácter vinculante del presidente Roe, Roe no ha podido vincular mucho en cercanos campos jurídicos en cuanto al derecho de determinar una vida. Es decir, Roe sigue existiendo por la doctrina del presidente vinculante, pero a la vez está muy debilitado porque no vincula a otros casos. Es como una cosa sola que no tiene antecedentes válidos y no tiene descendientes, pero tiene que existir porque el presidente es importante políticamente. Por ejemplo, la Corte Suprema no aprobó el argumento que venía del noveno circuito, según el cual la gente enferma no viable, los que no pueden vivir independientemente, perdería la absoluta inviolabilidad política de su vida. No lo aceptó la Corte. Y la mayoría de la Corte, después de unos años de batalla judicial, en 2007 por fin rechazó el argumento de dos de sus jueces, el Ruth Bader Ginsburg y John Paul Stevens, de que hay que aprobar un derecho constitucional durante el parto mismo, no solamente antes del parto, durante el parto,
a succionar el cerebro, porque tal acto no es, en las palabras de esos jueces, no es más brutal, truculento, cruel y doloroso que el acto ya aprobado por el fallo presidente y vinculante de Roe, porque ya con el aborto adentro del vientre materno, con el feto todavía escondido dentro de su madre, el aborto lo desmembra vivo, y sus miembros y luego su tronco son extraídos pedazo a pedazo antes de que la cabeza sea finalmente aplastada. Pero no, ellos dijeron que ya que hemos aceptado eso, tenemos que extenderlo al paso, porque no es más brutal que lo que estamos haciendo. Pero no, la Corte no quiso hacerlo. Pero sin embargo, esos dos jueces tuvieron el apoyo posiblemente el erudito, el sabio, digamos, más inteligente de todos los juristas en Estados Unidos, Judge Posner, que es el Posner Richard Posner en Chicago. Ellos citaron una sentencia de él en que él apoyaba la extensión del derecho de abortar al parto, con estas palabras: desde el punto de vista del feto, y pensaría yo, pues Posner, de cualquier persona racional, no hay ninguna diferencia cuando el cráneo es aplastado, si el feto está enteramente dentro del útero o sus pies están fuera del útero. Ninguna razón de política o moralidad que permita lo uno puede prohibir lo otro. Este argumento, digo, de vinculación o consistencia de Stevens, Ginsburg y Posner fue por fin rechazado por la mayoría de la Corte en el caso González y Tarja de 2007, que tengo también este caso conmigo. Pero posiblemente más sorprendente de toda esta lista de rechazos jurídicos del carácter vinculante de las ideas básicas de Roe que hemos repasado, puede ser la revelación que la base fáctica de la decisión fue errónea. La demandante Norma McCorvey, que tenía en aquel tiempo el seudónimo de Jane Roe durante el pleito de Roe, se ha contestado ante un comité del Senado Federal que había mentido. Ahora, en sus palabras, y el affidavit sometido a la Corte Suprema no pasó como dije. Mentí. Las abogadas precisaban un caso extremo para que las cortes se apiadaran de su cliente. Una violación parecía una buena idea. ¿Y qué hace la violación todavía peor? Una violación por tal vía. Entonces, es lo que ella alegó. Ha dicho también que los argumentos que ella hizo a la Corte a través de sus abogadas fueron falsas en cuanto a la supuesta falta de daño del aborto a las mujeres en general, y ha intentado de rectificarlos en un nuevo pleito sin que este haya sido cogido por las Cortes. Por ejemplo, uno de los principales médicos en el movimiento a favor del aborto, en el tiempo de Roe v. Wade, confesó después que ellos regularmente enfatizaban estadísticas que sabían que eran totalmente falsas, como la de 5.000 a 10.000 mujeres que morían cada año por el aborto legal. Es el señor Nathanson. El número verdadero era 40 muertos por abortos ilegales en el año antes de Roe, en 1972, según el National Center for Health Statistics. Norma McCorvey, esa mujer demandante, ha intentado rectificar la información falsa presentada en 1973 que tapaba el daño del aborto a la mujer, pero las Cortes no han podido acoger su pleito a causa de las doctrinas de cosa juzgada y de precedente vinculante. Pero la jueza Ida Jones, jueza federal Ida Jones, ha protestado en sus palabras. Esta manera de entender el poder vinculante de Roe, la Corte Suprema no podrá nunca revisar los supuestos fácticos de su decisión sobre el aborto,
con datos comprobados en una corte, porque las cortes tienen que instruir el caso, por otro juzgado. Este problema jurídica estructural nos deja, dice la jueza, en un estado de segura intencionada sobre los daños del aborto. Es el caso de McCordy v. Hill, que lo pueden mirar después, si les interesa. Bueno, aquí quisiera parar otra vez un momento sobre los... He hecho una lista de rechazos importantes de Roe, pero esto no, perdón, de qué es la cosa más importante, la última párrafo, perdón, un momento más y después podemos hacer la discusión. Quizás lo más sorprendente de todo ha sido la revelación reciente que el mismo autor de esta sentencia, en 1973, que era el Justice Harry Blackmun, no quería soltar el aborto libre al país. Los papeles privados del redactor de la sentencia, Justice Harry Blackmun, que se abrieron por primera vez en 2005, revelan que Blackmun verdadera y sinceramente no pensaba que había aprobado el aborto a petición. Parece, es difícil de creer, pero en sus escritos no tiene razón de mentir en sus escritos privados. Parece que los jueces de la mayoría de Roe creían que aún en el primer trimestre la sentencia solamente liberaba al médico para seguir su juicio profesional sobre si un aborto era necesario para la salud de la mujer embarazada. No habrán imaginado que hubiera una gran cantidad de médicos dispuestos a hacer un aborto a la sola petición del cliente, como de hecho ocurrió a corto plazo después de Roe. Y yo creo que es el mismo texto, si uno lee el texto con cuidado de Roe, yo en el resumen mío, yo hice un sumario del impacto de Roe, de cómo la gente lo entendía. Pero si uno mira con esa revelación en la mente, con cuidado, es verdad, porque no dice que es un derecho de la mujer, no dice que estamos dejando el aborto en la mano de la mujer. Esas son las palabras del texto mismo de Roe v. Wade. Dice, la decisión sobre el aborto tiene que dejarse al juicio profesional del médico que atiende a la mujer embarazada. Entonces, yo qué sé, tienen una gran admiración al profesionalismo de los médicos y nunca pensaban que los médicos iban a hacerlo de como cadena de montaje, ¿no? Rápidamente, como en las clínicas abortistas. Habían confiado en los médicos que iban a restringir el aborto a casos verdaderamente lícitos o significativos. Bueno, entonces eso ya para mí es increíble, ¿no? Que la Corte misma, que hizo la sentencia Roe, no quería hacerlo. Bueno, ahora una pausa. ¿Sí? Bueno, si les parece bien, resalto algunas cuestiones porque además estamos entrando en terrenos de la apreciación de cada una de las posturas que pueda tener respecto a el tratamiento del aborto. Y estamos en presencia además, yo creo que como abogados lo podemos entender, del riesgo de caer en argumentos falaces. Uno de los puntos que yo rescato, y hasta donde entiendo de la interpretación que hasta ahora es la que prevalece en la Corte Suprema Norteamericana, es la de la privacidad, que finalmente sí, digamos que ya no se ha mencionado en el caso Casey, pero sigue siendo finalmente la voluntad que se
que se resalta, que es la de la madre, y por eso entiendo que un ataque a una mujer embarazada que no desee perder el producto sea considerado como un ataque también al producto, pero eso en función de la madre. Ahora, uno de los puntos que a mí me llama la atención es que cuando se argumenta, cuando se suele argumentar este tipo de asuntos, y ahí yo pediría la opinión de la audiencia, por ejemplo Jorge Silvero, que estudió en Heidelberg, que nos platique un poco sobre la sentencia del 93 de la Corte Constitucional alemana, porque finalmente entiendo que efectivamente el 74 se estableció este derecho a la vida, aparentemente, pero luego en 93 hubo una adaptación para permitir y para reconocer ese sistema, no me acuerdo si era de tercios también, que muchas veces es uno de los puntos que al argumentar o al tratar de revisar los epígonos de la decisión Roe en los otros países, no se toman en cuenta las las diferentes, los matices con los que se adaptaron estas decisiones. Digo, no sé si en el público hay alguna reacción para poder establecer esto de manera de diálogo. Por favor, si el micrófono puede estar pues. Bueno, yo soy Jorge Silvero, mucho gusto. Pues yo que se trató del caso, se hizo mención al derecho comparado al caso de Alemania. Quisiera resaltar un par de puntos sobre la jurisprudencia en Alemania, contribuyendo al debate que se está ocasionando por este tema. En Alemania, la discusión, también hay varias sentencias en varios años, pero fundamentalmente el argumento de la discusión siempre fue si el nasciturus tenía o no derechos, si era o no sujeto de derechos, ¿verdad? En las primeras sentencias sobre aborto, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional alemán, evitó referirse a esta problemática en concreto, ¿verdad?, de resolver el tema, pero lo que sí ofreció fue en todo caso una protección jurídica al nasciturus, sin mencionar si era o no sujeto de derechos, ¿verdad? Sí. En la última sentencia del 93, casos relevantes, tampoco definió como un sujeto pleno de derechos, ¿verdad? Con lo cual, desde una posición antiaborto estaría evitando cualquier posibilidad de aborto, ¿verdad? Esa sería la consecuencia directa, y además que gozaría cualquier tipo de protección jurídica, si es un sujeto pleno. No definió tampoco en ese tema, sino más bien lo que hizo fue otorgarle ciertas medidas legales nuevamente, y en ese sentido quedó concluido como una decisión de la mujer. En Alemania en este momento las mujeres pueden abortar, y lo que se estableció es un procedimiento que le llaman el Beratung, el Beratungsmodell, donde justamente el Estado le impone a las mujeres la obligación de hacerse asesorar en los primeros tiempos del embarazo si desean o no abortar. Si van a abortar, necesitan irse a un asesoramiento, un consejo obligatorio, para que justamente se diluyan las cuestiones psicológicas, etcétera, etcétera, que atañen a esta cuestión, ¿verdad? Y fue un caso muy conflictivo incluso para la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica en todo tenía que decidir si entraba o no a participar de este modelo de asesoramiento a las mujeres que iban a abortar, y Roma, en este caso Ratzinger, en su momento se opuso porque decían que ellas no podían participar de un asesoramiento a favor de la muerte, es decir, en un proceso que iba probablemente a concluir así. Y en cambio la Iglesia Católica Alemana se opuso a Roma y sí quiso participar del proceso incluso se generó un conflicto entre la Iglesia Católica Alemana y la Iglesia y Roma, porque la Iglesia Alemana decía que en ese proceso nosotros podemos estar y podemos hacer cosas para, entre paréntesis, salvar más vidas, ¿verdad? Roma se oponía directamente de participar en cualquier cuestión así. Entonces, pero finalmente la decisión queda en manos de las mujeres también en Alemania, ¿verdad? Es decir, esa es la cuestión, y dentro de los primeros meses del embarazo. Por favor,
puedo responder antes de que haya demasiado pasado. No voy a acordar de todo. Quisiera más aclarar. Entonces, la cuarta parte de la ponencia es sobre la situación actual en Alemania. Entonces, pero está bien que hablemos ahora porque no vamos a llegar a la cuarta parte. Quisiera primero aclarar en cuanto al derecho subjetivo. No, la primera sentencia hablaba mucho del Rechtsgut, el bien jurídico. No hablan más del bien jurídico. Dicen varias veces que tiene un derecho, el derecho es propio de las escrituras. Entonces, posee el derecho. Este es derecho subjetivo, ¿no? Aunque no lo he dado mucha énfasis. Pero no, es más tirando en esa dirección. Ahora, es también verdad, se ha aflojado la protección, digamos, por el derecho penal, permitiendo el aborto sin pena en los primeros 3 meses, siempre que haya sido después de asesoramiento y debe estar a 3 días. Pero hay que tomar en cuenta que toda asesoría tiene que ser plenamente pro vida, no es asesoría neutro. Está intentando de convencer a la mujer de no abortar, dice a la mujer que usted está matando a su hijo, que tiene un derecho constitucional. Es un acto de matar. Yo leí yo no leo rápido alemán, me llevó 6 meses la sentencia esa, pero lo conozco bastante a fondo. Y está muy claro que hay lo que hizo la idea del tribunal alemán fue de tener una excusa absolutoria para todos los primeros 3 meses después del consejo de Provida. Pero si se siempre nada más entendido como excusa absolutoria, es decir, sigue siendo algo ilegal, algo malo que ella hace, algo anticonstitucional, pero no hay tema. Y la idea del tribunal era que ese sería una manera suave de educar al pueblo, y también que podría llegar a las mujeres que quieren abortar, porque en los primeros 3 meses es muy fácil ocultar el embarazo. Nadie sabe que ella está embarazada, salvo ella y el abortista, ¿no? Entonces, el derecho penal no puede prevenirlo. En cambio, si ofrece una ayuda, el consejo, si usted pasa por la consejería y recibe los consejos, no solamente argumentos, sino ayuda material del Estado, porque Alemania es un Estado bastante rico y puede ofrecer ayuda material estatal, podría prevenir más abortos que el castigo, que la amenaza del castigo. Fue la idea. Entonces, la idea fue que aunque es difícil entenderlo y no es ha fracasado, me parece, ese intento. Los hechos tácticos son como ha dicho usted, es la decisión bastante libre de la mujer, son formalidades que nadie toma muy en serio, de obtener permiso, una estampilla en un papel, y por eso la iglesia se oponía, porque veía que iba ahí. Pero en teoría debía ser algo, para mí fue un gran experimento, ¿no?, idealista, que ha fracasado, pero no quita su valor como un esfuerzo muy interesante judicial. Pero antes de pasarle la palabra a Ingrid, sí, que me la pidió, no sé, yo me preguntaría hasta dónde el legislador está para educar al pueblo, porque finalmente la concepción, es decir, la percepción de que si en la protección de ese producto del embarazo deba ser hasta el nacimiento o antes, en otros países, por ejemplo, donde ha habido artículos sobre el caso Roe en Francia, por ejemplo, fue más bien el legislador quien definía en qué momento debía protegerse o no al producto, que muchas veces se ha seguido esa idea de tercios, que en el primer tercio hay una libre elección. Yo me preguntaría hasta dónde entonces el decir que es malo
abortar se haya imponer una calificación moral y ahí estemos en un plano en donde pues la ley yo creo que ya tendría o tendríamos que cuestionar hasta dónde la ley o el legislador está obligado a imponer a toda la colectividad una visión particular de la realidad, que es finalmente lo que uno de los grandes puntos del debate. Ingrid, por favor. Yo quería comentar que el caso de la Corte Alemana pues no es único, porque y su concepción de no entrar a la definición de cuándo empieza la vida humana, porque también en España hubo el mismo resultado. La Corte Suprema dice que no va a entrar a decir cuándo empieza o no la vida, pero sí es claro que no considera al no nacido como un sujeto de derecho. Sí, y que es considerado como un bien jurídico digno de protección, pero que antes que ser bien jurídico está un sujeto jurídico, que es la madre, que puede tomar decisiones. Y lo mismo ha pasado en países, en la misma Alemania se acepta el aborto, en España, en Francia. O sea, hay un libro escrito por el doctor Jorge Carpito que señala la cantidad de países que han aceptado el aborto. Ahora, se ha comentado que es un error la sentencia Ross-Wade. Creo que faltan fundamentos para determinar por qué debe de considerarse un error. Desde mi punto de vista no lo es. Y también se habla sobre el impacto que ha tenido la sentencia Ross-Wade, que a partir de esa sentencia se ha generalizado el aborto. Y mi pregunta sería, ¿no será que porque esta sentencia responde a una demanda, a una necesidad de la población? Y creo que falta en esta exposición ver los puntos de vista de la mujer y las estadísticas de los casos de mujeres que mueren a causa de abortos ilegales. En nuestro país el número de muertes por abortos ilegales es enorme. Entonces creo que habría que ponderarse todas estas circunstancias también. Bueno, sí puedo nada más tocar dos temas que mencionar ahora. Primero, la sentencia Roe v. Wade, tal como fue su impacto, es decir, de legalizar el aborto libre durante todo el embarazo, fue una cosa que nadie pensaba, ningún lado, ni los a favor del aborto ni los en contra. Fue totalmente una sorpresa. Fue un accidente de veras. Ni la Corte misma lo quería decir. Fue por error de redacción. Nadie, ningún pleito, ningún argumento, no hubo nada tan extremo. Entonces, eso es la primera verdad. No hay controversia en cuanto a eso. Ahora, en cuanto al fin educativo, el tribunal alemán no toma como su deber de educación moral, nada más legal. Pero dice que en reacción contra el nazismo, la dignidad de cada ser humano individuo es el valor de base encima de toda la estructura constitucional. Entonces, hay que educar a la gente en este valor constitucional. Y el derecho penal, como todos sabemos, tiene en un lado un valor educacional. Estamos educando cualquier que se puede decir que no se puede hacer. Si uno requiere ese efecto de derecho penal, mostrando que el aborto es algo malo, entonces otra parte del derecho tiene que reemplazar ese derecho. Por ejemplo, dijeron que no se puede nunca pagar por los aseguros públicos por un aborto, porque sería matar, sería pagar con un acto de asesinato, dijo el tribunal. Ahora sí, también hubo otras excepciones, es muy complicado, pero querían reemplazar el efecto educativo del derecho penal por otro efecto efectivo, pero siempre en el campo de lo jurídico. Los que apoyaron, la mayoría en este caso de 1993, era de todos los partidos, de los socialistas y los demócratas cristianos. No hubo ninguna tendencia de una ideología estrecha, digamos, que ganó en eso. La sola mujer estaba también a favor de educar en contra del aborto por medios no penales. La sola mujer en el tribunal. Bueno,
nada más que quisiera guardar 15 minutos para no vamos a llegar a las 4 partes, pero creo que lo más interesante, lo más innovadora es la tercera parte sobre el argumento de izquierda. Quisiera no perder. Okay. Y antes entonces de pasar a esa última parte, le doy la palabra a Enrique Cáceres. Muchas gracias. Déjame decir un poquito medio para hacer. En época de Galileo, él afirmaba que el tamaño de Venus cambiaba con el paso del tiempo durante el año. Andrés Ociander y todos los astrónomos de la época... Pero no lo entiendo muy bien, no sé. Sí, a ver, ¿ahí escucha bien? Sí, mejor. Galileo afirmaba que Venus cambiaba de tamaño durante el año. Andreas Ociander y todos los astrónomos de la época decían que no era cierto y que era el resultado de la distorsión del telescopio, el aparatejo inventado por Galileo. Es decir, una opinión de mayorías le quitaba la razón a Galileo cuando hoy sabemos que la tenía. Esto nos hace desconfiar de argumentos en los cuales citamos a muchas personas alrededor de una cierta tesis. Aun cuando sean tribunales constitucionales, se pueden obligar con una falacia que conocemos como ad verecundiam. No puedo decir porque lo considero autoridad y ya dice que Pepe es verdadero, hay que considerar el argumento por sí mismo. Que además en este caso está neutralizado con lo que ha comentado Ingrid y lo que ha comentado el profesor, etcétera. Me llamó muchísimo la atención esta estructura argumentativa de la ponencia, pero particularmente que usted afirmara que esperaba que México no cometiera el mismo error. Me gustaría saber de qué tipo de error está usted hablando y cuál es el argumento de fondo detrás de esto, fuera de advertencias y de citas de instituciones. ¿Cuál sería ese argumento, señor? De veras, sé muy poco del derecho constitucional mexicano, lo diría en cualquier país que estuviera hablando, que ojalá que el país, el Salvador, o el Perú, o la Argentina, o lo que fuera, que no haga un error de tal. No quería indicar que yo estaría tanto de cómo debe decidir la corte de ustedes. No quiero pretender tener conocimiento que no tengo. No, pero el error como la pregunta decir, o la despenalización o restringirlo, tal vez, no lo sé. Lo que pasó en Roe fue que lo hicieron según los papeles y según los cuentos de los jóvenes que trabajaban por los jueces, nada más no les gustaba la ley absoluta que prohibía todo aborto en Texas y quería anularla. Y una de las primeras alegaciones decía, bueno, está anticonstitucional por vaguedad, y estaban a punto de aprobarlo, pero después había otra sentencia que había aprobado que usaba la palabra salud o la palabra vida de una manera igualmente vago y lo habían aprobado. Entonces no podemos decir por vaguedad, tenemos que buscar otra razón por anular ese derecho. Entonces el profesor, la justicia Blackmun fue a un colegio de médicos, pasó unos meses y desarrolló la opinión tal como está. Pero los otros jueces nada más prestaban atención en que iba a anular, derogar una prohibición del aborto absoluto en Texas. No eran buenos jueces, eso es lo que no se debe hacer. No tomar una decisión de tal importancia en serio. No lo hicieron. Era cosa hubo cambios de miembros, uno no escuchó los primeros argumentos, otro escuchó solamente otros argumentos. Fue un relajo, por así decirlo. Eso es lo que no se debe repetir. Sí, digamos entonces que el error es dependiente de un contexto dado. ¿Sería esa su tesis? Su tesis sería que el error es dependiente de contextos determinados. ¿Esa sería su tesis? Yo que sé, hay bastantes errores. Yo creo que la señora que se lo preguntó, ¿por qué no estoy hablando del argumento mismo del tribunal? Tenía que mi tarea hoy era hablar de los 35 años después, ¿no? Quería hablar de las reacciones. Claro, podríamos también repasar, pero quiero indicar que hay muchas personas importantes, incluso los jueces mismos, que no se convencen por los argumentos. Sería otra conferencia de muchas horas de entrar en los argumentos mismos, eso no he hecho, pero espero que me disculpen.
contra eso. Uno de los puntos que tal vez en esta última parte valdría la pena revisar es efectivamente cómo a partir de una primera decisión de 1973 ha habido decisiones posteriores de la Corte Suprema norteamericana que parecen hacer como matices o establecer matices a esa permisión absoluta de la madre, que yo creo que ahí es donde que también otro libro de Lawrence Price que se llama The Clash of Absolutes, hablando de esos dos campos de los pro-choice y los pro-life, tal vez valdría la pena repasar para nosotros ahora en el debate en México que hay aspectos de la protección absoluta del producto de la gestación frente a la protección absoluta de la madre o de la decisión absoluta de la madre que pueden convenir a los dos bandos. Y podríamos hablar de estas, no sé, del hecho de que haya médicos que tengan una opinión autorizada para orientar, al menos informar a la madre. A lo mejor en ese sentido podríamos lanzar la pregunta para esta última parte al profesor Stitt sobre cómo ha reaccionado la jurisprudencia norteamericana después de una primera sentencia que parecía resolver un absoluto, y cómo se ha relativizado, a lo mejor para darnos luz sobre qué irá a pasar en México en las subsecuentes decisiones. No sé si solamente será esta que se va a tomar próximamente, o si las legislaturas de los estados van a ir determinando diferentes contenidos que el Poder Judicial, como último intérprete de la Constitución, tendrá que ir determinando. A lo mejor esa pregunta podría darnos pie a ver hacia dónde va a ir el debate entre nosotros en los próximos años. Bueno, para responder rápidamente a eso, yo creo que en el nivel mundial el mejor esfuerzo y toda la mejor esperanza de un compromiso entre los dos bandos es justamente la jurisprudencia alemana. Y si podemos examinarlo más a fondo y a ver por qué parece haberse fracasado, a nivel mundial esa es la mejor esperanza para mí. Pero yo creo que no vamos a poder acogerla en Estados Unidos y no sé si van a poder acogerla en México. Y de veras no funciona tal como está ahora. Entonces yo no sé si yo no sé si compromiso es posible, pero si es posible sería por la vía alemana. Pero quisiera ahora dar énfasis a otra cosa, que es lo que debería haber dicho la izquierda frente al Roe v. Wade, ese alzamiento del derecho individualista privada encima como derecho fundamental en la Constitución. La derecha liberal ha sido en los últimos años el partido de la libertad individualista, como sabemos, el laissez-faire, la idea. Y este ha servido bien para la liberación de la humanidad del feudalismo y de los tradicionalismos ciegos que acotan las posibilidades humanas. Pero la izquierda socialista también ha traído un gran beneficio para la sociedad. Nos ha llamado la atención al hecho de que la pura libertad es nada más la ley de la célula, la guerra obesiana de todos contra todos, y de que tenemos que prestar atención a que los débiles no pierdan su vida humana a causa de la libertad incontrolada. Este papel importante de la izquierda, en general, no ha sido representado en los debates sobre el aborto, no solamente frente a la destrucción de la vida del feto, que no es el tema de hoy, sino también frente a la vida de la misma mujer embarazada. Ha sido una falta trágica. Será ciertamente en parte a causa de este silencio de la izquierda que el derecho del aborto a decisión individual ha podido sobrevivir en Estados Unidos y posiblemente en otros países. Entre los pocos gritos de dolores que se han escuchado después de Roe v. Wade ha sido el de la feminista radical Catherine McKinnon. Su ensayo Privacidad contra Igualdad explica que, en sus palabras, los que proponen y los que se oponen al aborto comparten un supuesto tácito que las mujeres controlan el acto sexual de manera significante. Investigaciones feministas sugieren,
sugieren lo contrario. El cuento no puede ser presumido, simplemente determinado de manera coigual. Agrega McKinnon que los hombres controlan la sexualidad. Roe no contradice este hecho y termina con estas palabras contundentes. Siempre que las mujeres no controlemos el acceso a nuestra sexualidad, el aborto facilita a la disponibilidad heterosexual de la mujer. En otras palabras, bajo condiciones de no igualdad de género, la liberación sexual en este sentido no libera a las mujeres, libera a la agresión sexual varonil. El acceso al aborto elimina la sola excusa restante que las mujeres han tenido para rehusar el sexo más allá del dolor de cabeza. La Fundación Playboy ha apoyado los derechos de abortar desde el primer día y sigue haciéndolo. Los economistas, es decir, que estudió Catherine McKinnon eso, han comprobado el efecto reconocido por McKinnon. El acceso al aborto ha servido para aumentar la frecuencia y la expectación del acto sexual entre jóvenes, haciendo más difícil que la joven lo niegue al varón e incrementando los embarazos y las enfermedades sexuales. Y tengo una cita aquí. Refiriéndose específicamente a Roe, McKinnon concluye: la doctrina de la privacidad es un vehículo ideal para este proceso, pues afirma que siempre que el público lo investigue, los individuos autónomos se relacionan de manera igual y libre. Bajo esta luz, un derecho a la privacidad tiene aspecto de una herida presentada como regalo a las mujeres. Virtualmente cada pizca de control si las mujeres ganaran en Roe ha ido directamente a las manos de las mujeres. Bueno, si el derecho de abortar aumenta y a la vez esconde la explotación de la mujer estadounidense, quien está relativamente libre e empoderada comparada a la mujer del mundo en desarrollo, ¿qué pasará en un país más pobre? Miremos una analogía para ver que aún los derechos en sí buenos pueden perjudicar a los débiles. Supongamos que en una cierta nación la ley limita las horas de trabajo de las mujeres a 10 por día, pero no impone ningún límite al trabajo de los hombres. Esta ley es evidentemente desigual y daña a las mujeres que son bastante poderosas para controlar sus propias vidas. Por ejemplo, la ley pondría freno a las jóvenes educadas y bien puestas, quienes están listas para trabajar las 14 horas, digamos, necesarias para llegar a la cima de las grandes empresas modernas, preservando así la dominación de los hombres en estas empresas. Pero, ¿debe derogarse esta ley? Aún si la eliminación de esta ley sexista causaría gran miseria para las muchas más mujeres quienes tendrían que pasar 14 o más horas en una maquiladora pésima, ¿no estaríamos poniendo el carro delante del caballo? ¿No sería importante que las mujeres llegaran a tener poder fáctico antes de desprotegerlas por la ley? Lo mismo tiene que pasar con el derecho al aborto. Aunque el aborto fuera verdaderamente libertador para las mujeres educadas y poderosas, un supuesto que dudamos más abajo, eso sería porque sus carreras no pueden fácilmente acomodar a hijos, es decir, porque el costo de la oportunidad para ellas en tener una hija sería muy grande para una mujer muy educada. Pero ellas no representan la mayoría de las mujeres ni en los Estados Unidos, ni menos aún en el tercer mundo. No debe sorprender que en las encuestas las mujeres en general están más en contra del aborto que los hombres, como regla general. Catherine McKinnon, cito muchas encuestas, pero Catherine McKinnon escribe: como me dijo una vez Andrea Dworkin, otra feminista radical, es posible que las mujeres se identifiquen con el feto no solo porque lo que le pasa a él les pasa a ellas, sino también porque, como ellas, él es sin poder e invisible. Eso es el único lugar en los sondeos,
Los únicos tipos de sondeo que muestran más apoyo entre mujeres y hombres para el aborto son en las capas más altas de la sociedad estadounidense, donde es la ley. La división más grande sobre el aborto, entonces, no es entre hombres y mujeres, sino entre las mujeres que se creen libres y así ven el aborto como una opción propia, y la muchedumbre ordinaria de mujeres que entienden que ese derecho solamente permite que el marido, el padre, el patrón o el amante pueda más fácilmente quitarles una de las pocas satisfacciones de sus vidas oprimidas, el amor de una hija. En el tercer mundo, la situación de la mujer puede ser mucho peor. El aborto daña a las mujeres porque aumenta el poder de los amantes, los empleadores e incluso los padrotes. Salvo, como digo, por ese porcentaje poquísimo de mujeres de capas altas, las cuales desgraciadamente pueden ser la sola voz femenina que se oye en los altos consejos nacionales e internacionales. Proclamar el derecho al aborto por el mundo entero es adoptar el punto de vista solo de las capas altas de los países ricos o de las capas paralelas que dominan a las sociedades en desarrollo. Para no causar esta miseria, habría que empoderar a las mujeres pobres que viven el sexismo cotidiano. Hemos pasado mucho tiempo con esta explicación de la crítica de la izquierda, pero en el fondo es muy fácil. La norma verdadera, que aparte del aborto, la izquierda siempre nos advierte de esta. Los que toman las decisiones prácticas son los que de veras poseen los derechos, sin que importe las que jurídicamente sean sus titulares formales. Eso es lo que pasa con el aborto. Que los que tienen en una sociedad, como dice Martínez, sexista, de desigualdad, las mujeres no reciben ese derecho. Da otra arma a los que los controlen. Pero quisiera pasar ahora un punto final que también debió decir la izquierda, pero no he leído nunca, ni en Catherine McKinnon. Supongamos que sí, que algunas mujeres pueden, que el aborto es libre por lo menos para algunas mujeres en una sociedad en desarrollo. No están siguiendo lo que quieren los maridos, aunque las encuestas muestran, que tengo citados, que la gran mayoría de las mujeres están haciendo el aborto para acomodar a otro ser en su vida, normalmente un varón. Pero hay mujeres donde el aborto es su decisión propia. Pero aún en este caso, estaba llamando la atención a la situación de que las mujeres aborten por presiones de afuera, que es bastante común, especialmente en países donde el sexismo es más extendido. Pero aún las mujeres que resisten, insisten en dar a luz a sus hijos, pierden. Eso es ahí voy. La legalización del aborto a petición hace que ellos que permiten que sus hijos se nazcan, también sufren. El derecho del aborto entonces es más peligroso que muchos derechos individualistas, porque este derecho teje un círculo vicioso del cual no hay salida para muchas mujeres, sean cualquier sean sus decisiones. Es muy fácil, voy a resumirlo rápido. Si una mujer aborta, el varón se libera de cualquier responsabilidad paternal y a la vez conserva a la mujer como objeto sexual, como hemos visto arriba. Pero si ella decide tener un hijo, pierde también, ya que ha sido decisión solamente de ella, la responsabilidad de criar al hijo parecería solo de ella. Sobre todo si él ha estado a favor del aborto y ha ofrecido pagar el costo, pensará que no es culpa de él que haya nacido el niño. Si el gobierno, sin embargo, le hace pagar por la crianza, se sentirá tratado injustamente. Y también el análisis de los economistas ha mostrado que es verdad lo que acabo de decir. Por ejemplo, antes de la legalización del aborto, en general se entendió que los solteros se casarían en caso de un embarazo después del acto sexual. Pero con la legalización, en cambio, los varones comenzaron a pensar que ellos no son responsables a la mujer
no son responsables por los nacimientos. Entonces no sienten ningún deber de ofrecer el matrimonio a la mujer que no quiere abortar. El resultado ha sido un incremento significante en el número de familias encabezadas por una madre soltera. Eso es, bueno, ya no tengo tiempo de terminar porque me está mirando Paco, indicaría con mucha cortesía, si debo terminar, pero la versión en hard copy o completa habla también como dañado no solamente a las mujeres como individuales, sino a los grupos marginados, a las mujeres en su empleo, porque si el empleador puede presionarlos a abortar, pero si no abortan, es su culpa si el horario no les complazca, porque por tener hijos, bueno, no tenían que tener hijos, ¿no? Entonces, es un gran, y a nivel de la teoría, es la última cosa que voy a decir, a nivel de la teoría es muy fácil ver cómo el aborto libre puede tener efectos tan revolucionarios. Por toda la historia humana, los hijos han sido una consecuencia inevitable de las relaciones naturales entre los dos sexos. Por lo tanto, los dos sexos fueron igualmente responsables por ellos, y la sociedad no tenía otra posibilidad que acomodar y ayudar en formarlos. La anticoncepción solo disminuye y no elimina estas conexiones y responsabilidades, porque no se espera que sea 100% liberada la anticoncepción y segura. A pesar de los anticonceptivos, los hijos, incluso los hijos con discapacidades, pueden llegar y hay que cuidarlos. No es así con el acceso al aborto libre. El aborto es un medio de prevenir el hijo con seguridad absoluta. Por eso anula, estamos hablando jurídicamente, anula todas las otras causantes del acto. No importa que la sociedad haya favorecido el matrimonio o el sexo, por ejemplo, o que el marido haya insistido en el acto sexual cuando su esposa no lo quería. Es ella, y solo ella, la que decide si otro niño entra al mundo. Por primera vez en la historia se puede echar una culpa precisa por la existencia de los seres humanos, y la culpa se echa a la mujer que ha decidido no abortar. Gracias. Bueno, pues agradecemos al profesor Steve. Sobre todo dejo la reflexión un poco sobre la mesa. Estos temas en nuestro país, efectivamente, como decía Ingrid, las estadísticas sobre los casos que se seguirán presentando inevitablemente, no obstante que el Estado, a través de sus leyes, pretenda fomentar una mayor responsabilidad de los padres para abortar. Ya vimos esta realidad en Estados Unidos, en donde los reclamos sociales han sido siempre más o menos escuchados y llevados a la práctica jurisdiccional. Pues ya veremos ahora cómo resuelve nuestra Suprema Corte, y esperemos que estas contribuciones extranjeras nos sirvan para dar una mayor riqueza a las decisiones, y que tengamos al menos un patrón de hacia dónde puede ir o cuáles son las líneas generales del debate. Agradezco mucho su presencia al profesor Steve, y pues quedan ustedes invitados a la próxima sesión de las sentencias relevantes. No tengo ahora la fecha, pero bueno, estará indicado en la página del instituto. Muchas gracias por su presencia. Tengo también unos minutos si quieren entrar más.